tenemos que tener. Les he dicho las semanas pasadas que estaremos hablando de la gracia para poder entenderla, para poder vivir en ella. ¿Sabe? Una de las cosas que se observa en la vida del cristiano, o cuando vemos la vida del cristiano, vemos qué tan bendecido está. Decimos, no, pues según la bendición es que sí es buen cristiano. Estaba leyendo una carta que escribí en 1997. Ya llovió. En 1997 yo tenía apenas 2 años de casado. Todavía no nacía mi segundo hijo. Y escribí una carta. Escribí una carta al hermano Chris Richards. No sé si han oído hablar de él. El hermano Chris Richards es mexicano por nacimiento, pero es de padres, o también creo que nació en Estados Unidos, pero es de padres estadounidenses que establecieron muchas misiones aquí en México. Y después ellos se encargaron de una iglesia que se llama Vino Nuevo. De hecho, no sé si la iglesia todavía se llama Vino Nuevo. Pero en 1997 yo tenía 2 años de haberme convertido a Cristo. 2 años y meses. Y le escribí una carta al hermano porque acababa de ir a un congreso regional en Toluca, de un congreso que se llamaba De Hombre a Hombre, en aquel entonces. Y lo organizaba el hermano Chris Richards. A nivel nacional, él tenía el Congreso Nacional de Hombre a Hombre. No sé si conocen a Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero era el músico principal de estos congresos. De hecho, ahí es donde Jesús Adrián Romero se hizo famoso, en estos congresos, porque él venía de la iglesia Vino Nuevo. Y se hizo famoso en estos congresos, de hombre a hombre. Canciones como las de ¿qué sería de mí si no? Bueno, fueron escritas para esos congresos. Y entonces hizo un congreso regional, Chris Richards, aquí en Toluca, porque el Congreso Nacional iba a ser el siguiente año en la Ciudad de México. Entonces andaba haciendo la promoción, haciendo congresos regionales, y el que nos tocó aquí cerca fue Toluca. Entonces a mí me llegaba la publicidad, oía los programas de radio donde anunciaban estos congresos, y a mí me interesó, me movía, porque había algo en mi vida, ya siendo casado, cristiano, con problemas en nuestro matrimonio, serios, en aquel entonces para mí eran serios, y entonces yo dije, no, necesito ir a un congreso, necesito cambiar mi vida de manera radical, ser el hombre que Dios quiere que yo sea, y en fin, quería servir al Señor de tiempo completo. En aquel entonces apenas éramos maestros de adolescentes, entonces yo quería servir al Señor, tenía la inquietud en mi corazón, y entonces yo dije, no, tengo que ir a un congreso, el Señor tiene que confirmar el llamado, tiene que confirmar su palabra, tiene que confirmar que sí soy cristiano, y no solamente simpatizante. Entonces escribí esa carta, es una carta de 3 páginas, tamaño oficio. Fui al congreso, estuvimos ahí, fui con el pastor y otro hermano, nos quedamos esa noche en Toluca, en un hotel, y al otro día volvimos a ir al congreso. Duraba 2 días, entonces de alguna manera yo le dije a mi esposa, necesito ir, hagamos un esfuerzo, juntemos un poquito de dinero, tengo que ir a este congreso. Y mi esposa me dijo, bueno, pues te apoyo en esto. Juntamos la lanita y nos fuimos al congreso. Invité, y me iba yo solo. Invité al pastor, yo no esperaba que me dijera que sí. Y digo, vamos, pastor, y dice, pues vamos a ver qué. Y fuimos. Para mí era novedad. Yo no había ido a un congreso, yo no había estado en un congreso cristiano. Y era novedad, todo lo que vi era nuevo para mí. Ver muchos hombres, porque éramos puros hombres reunidos de todas las edades, un grupo de alabanza diferente, predicadores que yo no conocía. Entonces eso me llenó, me sentí muy inundado de las cosas espirituales. Hoy le pongo esas palabras, pero en aquel entonces yo decía, estoy lleno de Dios, estoy súper saturado de la unción y el Espíritu está sobre mí. Hoy yo sé que eran cosas espirituales que me llenaron almáticamente y que me hicieron sentir muy bien.
El Congreso maravilloso, la palabra desafiante, la música llegadora, me tocaba, me lloraba en cada canción. Y después del Congreso volví a mi realidad, a mi vida, a mi matrimonio, a mis problemas, a mis debilidades. Y acababa de pasar el Congreso, tenía 4 meses que acababa de pasar el Congreso, y 4 meses después del Congreso yo escribí esta carta, y lo que me llamó la atención en esa carta es que yo usaba la palabra estoy desesperado. 4 meses habían pasado el Congreso. Y era cristiano, era nuevecito y andaba todavía en el primer amor, y yo ya me sentía desesperado por el montón de problemas que tenía en aquel entonces, que yo decía, esto es insuperable, no lo voy a superar. Imagínense, desde entonces al día de hoy, 23 años han pasado, y cuando yo la leí dije, wow, qué menso estaba. Pero dije también, pero qué cierta, cuánta razón tenía mi carta. O sea, y puedo entender hoy puedo entender que en aquel entonces había muchas cosas que no entendía. De hecho, les voy a hacer una confesión, no lo voy a decir a nadie, pero en esa carta yo me confesaba con el hermano. Y yo le decía, hermano, estoy cometiendo pecado. Y le decía al hermano, es que me voy al cine a escondidas. Me voy al cine sin mi esposa, sin que mi pastor sepa, y entonces en lugar de ir a trabajar, como hay función en la mañana, pido permiso en mi trabajo y me voy al cine. Y me siento muy mal. La verdad me río de aquella confesión que hice. Pero lo que quiero decirles con esta carta que me encontré, es que hay etapas en nuestras vidas que parecieran que son las etapas más difíciles de nuestra vida. Pareciera que son cosas de las que no vamos a salir, que no vamos a superar. Tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en el corazón, tenemos problemas en el alma, tenemos problemas financieros, y en ese momento se vuelven tan grandes, son tan enormes, que pareciera que no vamos a salir de ellas. Hoy han pasado 22 años de esa carta, y me doy cuenta que esos problemas de aquel entonces, y esa confesión y otras cosas que le conté al hermano en aquel entonces, que por cierto no se la mandé, por eso la tengo yo, porque no la mandé. No sé por qué, no recuerdo por qué ya no la mandé. Pero lo que sí sé es que de aquel entonces al día de hoy, solo ha sido su gracia, la gracia de Dios, la que me ha sostenido. No piensen ustedes que soy un mejor cristiano que aquel entonces. Creo que soy el mismo cristiano, con las mismas inquietudes, con la misma desesperación, con los mismos problemas, o a lo mejor otro tipo de problemas, pero con pensamientos tontos como en aquel entonces, bueno, que hoy considero tontos, pero que son igual de tontos que aquel entonces, porque no tiene sentido que piense. Digo tontos no porque uno sea tonto, sino digo tontos porque no tiene sentido que pensemos en ello como algo grave, o como algo insuperable, o como algo difícil de superar. Y lo que quiero decirles con esto, o con este pequeño y breve testimonio que les comparto, es que quizás haya habido ocasiones en que tienes un peso muy grande sobre tu vida, que incluso puedes llegar a sentirte indigno del Señor. Es decir, es tan grande el peso, quizás sea peso del pecado, quizás sea peso de incredulidad, quizás sea el peso de los problemas que llevas encima, que a lo mejor te haya hecho sentir como que no tiene caso que continúes en el Señor, o no tiene caso que perseveres en Cristo, porque no eres digno de seguir al Señor. No eres suficientemente valiente, pues. No eres lo suficientemente fuerte para perseverar en Cristo y continuar en la fe y ser un buen testimonio y alcanzar a otros para Cristo, poder servirle al Señor. Y tú dices, no soy digno, no puedo seguir en esta vida de fe, no puedo continuar, soy una persona que falla, que se equivoca. Bueno, esa carta que escribí y me la encontré, cuando me la encontré,
Yo la leí y dije, bueno, ¿y esta qué hace aquí? Yo supuse que debí de haberla mandado, pero no la mandé. Y entonces la tenía ahí. Cuando la leí, me sorprendí de mis confesiones, me sorprendí de la actitud que tenía en aquel entonces. Yo dije, era muy fácil de rendirme, o sea, era muy fácil de claudicar, porque eran cosas tan simples o tan sencillas, que hoy yo las digo y aconsejo a los hermanos y a las hermanas, digo, no, hermana, mire, persevere, vamos a orar, Dios está con usted. O sea, yo esperaba que alguien viniera en aquel entonces, y en ese caso esperaba que fuera el hermano Chris Richards, que me respondiera con una carta y me dijera, no, hermano, usted tiene un llamado del Señor y usted puede, y usted va a ver cómo el Señor le va a usar y cómo... Incluso le testifico al hermano ahí, hay 2 pastores de Estados Unidos, bueno, uno de Estados Unidos y uno de Honduras, que seguramente usted conoce, y que estuvieron en el Congreso Regional y que vinieron y que me profetizaron y me dijeron esto y esto y esto. Y yo le decía, pero no sé si pueda. Entonces hoy lo veo y digo, wow, o sea, y ese pensamiento es el que muchos tenemos. Muchas veces recibimos un sentimiento de desesperanza, de desánimo, de desaliento, de decir, ya no puedo más, esto no es para mí, no puedo continuar, mejor me alejo del Señor, ya no quiero ser hipócrita, mejor me aparto. Y entonces tenemos esos pensamientos que seguramente en algún momento llegan a nuestras vidas, y se los digo porque yo los tuve y los he tenido a lo largo de estos 20 y tantos años de ministerio y de caminar en el Señor, y he tenido esos pensamientos, he visto las cosas de esa manera. He pensado de esa forma en algún momento. Y hagan de cuenta que yo me escribí esa carta en aquel entonces. Esa carta que escribí no era para el hermano Chris, sino era para mí, para este tiempo. Creo que por eso no la mandé. Y cuando la leí dije, wow, de verdad que el Señor te ha sostenido. Porque ¿cuántas veces estuviste a punto de renunciar? ¿Cuántas veces estuviste a punto de bajar la guardia? ¿Cuántas veces estuviste a punto de salir huyendo? Incluso, perdón que lo diga, pero incluso hasta de quitarte la vida. Pero el Señor te sostuvo. El Señor en su gracia te sostuvo. Y esto es lo que quiero compartirles a ustedes hoy. Muchos me ven a mí, no solo de aquí de la iglesia, de otras partes, me escriben, y pastor, usted que es un hombre de Dios, pastor, usted que Dios le habla directamente en el teléfono rojo, y usted le contesta y tiene el celular del Señor, y cuando usted quiere usted llama, y pastor, usted que todo lo puede, y usted que tiene harta fe, y me escriben pensando que yo pudiera sacarlos del hoyo, o sacarlos de la bronca, o resolverles sus problemas, o darles el mejor consejo del mundo. Y tengo la mejor intención de poderlos ayudar. Pero cuando veo mi vida y veo este testimonio de esta carta, digo, wow, de verdad que ha sido Dios el que me ha sostenido. Y quiero darles el texto que a mí me ha ayudado para poder creer esto. Quiero compartirles lo que la Biblia me ha enseñado respecto a la gracia del Señor, y cómo es que hasta el día de hoy, a pesar de todos los altibajos y de todas las dificultades y de todos los momentos de desánimo, el Señor me ha sostenido. Así es que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice la palabra del Señor, seguramente este capítulo ustedes ya se lo saben de memoria, es el más sencillito, pero es muy revelador. Habla de el Señor hecho carne, como vino y se hizo carne, y los suyos no lo recibieron. Nosotros que le hemos recibido, Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice una parte que nos brincamos generalmente, o que no le ponemos mucha atención, porque pareciera un juego de palabras que enreda. Pero hoy quisiera tratar de desenredarlo junto con ustedes y poder recibir del Señor esta palabra que es importante para nosotros. Dice el versículo, vámonos hasta el 14. Versículo 14 dice, y aquel verbo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que era el verbo, o que es el verbo y que se hizo carne, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Juan, el Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿De su plenitud qué? Tomamos todos. ¿Y qué es lo que tomamos? Y gracia sobre gracia. Esta palabra debe de ser una palabra que se arraigue tan profundo en tu corazón para poder entender que no es lo bien que te portas. No se trata de lo bien que haces las cosas. No se trata de cuánto tiempo tienes de cristiano. No se trata de cuánto tiempo oras. Se trata de su gracia. ¿De qué se trata? De su gracia. Empieza en el versículo 14 como concluyendo todos los versículos anteriores, del 1 al 13, hablando de Jesús y de que Él vino y dio salvación y que los suyos no le recibieron, más los que le recibieron, etcétera, etcétera. Esto empieza con un... Y este verbo, refiriéndose al que ya describió en los versículos anteriores, y este verbo fue hecho carne. Lo confirma otra vez el apóstol Juan. Y dice, debe de quedarnos claro que esta palabra, que esta autoridad, que esta palabra revelada al ser humano, que se hizo carne, es la que nos fue dada a nosotros. Está hablando del Hijo de Dios. No está hablando de cualquier ser humano. No está hablando de cualquier hijo de vecino que nació. Por eso confirma otra vez después, hablando de Juan el Bautista, diciendo, por eso Juan se refirió a él, diciendo, este es el que era antes que yo, del que les dije que vendría después de mí, pero no vendría después de mí porque fuera después de mí, sino porque es antes de mí. Y este Juan lo confirma y dice, Juan el apóstol dice, estas palabras deben ser determinantes para entonces poder entender que no se trata de cualquier persona, que no se trata de cualquier profeta o de cualquier maestro, sino que es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la misma presencia y esencia y existencia de Dios hecha carne, que vino a nosotros. Y que no le hacía falta nada. Dice, Él era pleno. Cuando habla de la plenitud de Cristo, dice, Él era pleno. Dice, ya había existido antes y nos fue dado a nosotros. Y de su plenitud, dice, de todo lo que Él es, de todo lo que Él tiene, de todo lo que en su esencia existe, porque de Él es pleno, no le hace falta nada. Por eso cuando nosotros traemos la ofrenda, decimos, ay, la ofrenda es para Dios, pero no es porque le falte a Dios. A Dios no le hace falta la ofrenda. Nos hace falta a nosotros aquí en la iglesia para poder sostener el ministerio aquí, pero a Dios no le hace falta. Incluso cada vez somos menos. Pareciera, ¿no? Ahí están los hermanos. No, pastor, aquí estoy presente en internet, aquí lo veo. Bueno, dejen like, por lo menos. Y dice el Señor, pues aunque sea menos, seguimos teniendo para la renta. O sea, Él es el que sostiene a través de ustedes, a través de lo que Él hace, a través de los hermanos que nos ven y que forman parte de este ministerio. Y el ministerio se sostiene. Él es el que lo sostiene. Pero no le damos a Él porque Él necesite. No cantamos alabanzas, se los he dicho muchas veces. No le cantamos alabanzas al Señor porque Él necesite nuestras alabanzas. No nos portamos bien porque Él necesita que nos portemos bien. No dejamos el pecado porque Él necesita que nosotros seamos santos. Él ya es santo. Entonces, esto debe quedarnos claro que Él es pleno. ¿Él es qué? Pleno. ¿Qué significa pleno? Que no le hace falta nada. Absolutamente nada. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que la Biblia nos compara en ese avance hacia la plenitud.
Y la Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día es pleno. Es decir, que nosotros vamos en ese camino también hacia esa plenitud. También Santiago lo dice. Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales y no nos falte cosa alguna. Es decir, que el Señor, siendo pleno, no necesita que nosotros hagamos algo para que Él siga siendo pleno, o Él siga siendo completo, o Él siga siendo Dios, pero el Señor nos lleva por ese camino para que nosotros sí seamos completos. Ahora, lo más interesante de la plenitud a la que nosotros vamos, ni siquiera depende de cuánto hagamos. Dice Juan, porque de su plenitud tomamos todos. ¿De dónde? De la plenitud de Él, nosotros tomamos. Nosotros recibimos la plenitud de parte de Dios, hermano. Nosotros estamos completos en Él. No nos falta nada, pero en Él. No necesitamos nada, pero en Él. Es decir, que todas las luchas que tenemos y todas las batallas que enfrentamos, todas las dificultades y necesidades por las que pasamos y todas esas deficiencias que aún tenemos, es porque no hemos tomado todavía de Él. Y por eso dice Juan, de Él tomamos todos. Pero más todavía le añade Juan, y gracia sobre gracia. Ni siquiera es un esfuerzo propio. Es algo que recibimos de Él gratuitamente. ¿Está conmigo? Le pongo un ejemplo. Conozco a una persona que cada temporada de mayo, junio más o menos, hay un fruto en su tierra que se llama guayas. Y cada año en esa temporada dice, ay, es temporada de guayas, quisiera poder comer unas cuantas y poder disfrutar de ellas. Ok. Resulta que tuvo la oportunidad de ir a su tierra y comprar guayas y comer guayas hasta que quiso. Y dijo, wow, ahora sí, estoy satisfecho. Comí guayas hasta que me harté. Y comió, disfrutó de las guayas. Curiosamente, enfrente de donde él estaba quedándose, donde esta persona se estaba quedando, enfrente, a la distancia como unos 500 metros, se veía un arbolote enorme de guayas. Y entonces, a un lado de esa casa que tenía el arbolote de guayas, hay una muchacha, hay una niña, que cuando viene la temporada de guayas, la niña solamente sale, se acerca al árbol del vecino, porque es del vecino el árbol, y ella solamente extiende la mano, corta unas guayas, se las come y tira la semilla. Y al rato viene otra vez y agarra otras dos, se las come y tira la semilla. Y yo me quedé pensando, dije, wow, una cosa es gracia. Por ejemplo, la persona que no tenía oportunidad de comer guayas en todo el año, o todos los años, y de repente va en temporada de guayas y come todas las guayas que se le antojan. Y dije, wow, eso es gracia. Tuvo la bendición de poder disfrutar de las guayas que tanto quiere y sentirse satisfecho y decir, wow, he disfrutado lo que tanto quería. ¿Sí me explico? Ok, eso es gracia. Pero lo que disfruta la niña es gracia sobre gracia, porque el árbol ni es suyo, el árbol no lo cuida ella, no lo poda, no lo riega, no hace nada por el árbol. Y ella simplemente, cuando es temporada, se acerca al árbol y toma del árbol las que quiera. ¿Sí me explico? ¿Los dos fueron satisfechos? Sí. El otro no tiene acceso a tantas guayas como quisiera. ¿Sí me explico? Pero la niña tiene acceso, sin que le haya costado absolutamente nada, a ese fruto, y lo disfruta. El problema es que nosotros
nosotros estamos como la primera persona. Nos esperamos a la temporada de las bendiciones. Y cuando es temporada de bendiciones, ahí vamos y hacemos todo nuestro esfuerzo por conseguir las bendiciones. Y recibimos las bendiciones. Pero el Señor nos quiere que disfrutemos como esa niña. Que no le alcanza el esfuerzo que ella pueda hacer para tener un arbolote de ese tamaño. Usted viera el arbolote, es más grande que su propia casa. Y tiene acceso a esos frutos, yo creo hasta que se empache. Le puedo comer todo lo que quiera. Y si se harta, deja de comer. Pero si al rato se le antoja otra vez, vuelve a ir y vuelve a cortar lo que quiera. ¿Sí está conmigo? Eso es gracia sobre gracia. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que tomemos de la plenitud de Él. Ahora, a diferencia de las guayas, la gracia del Señor es todo el tiempo. No hay temporada de gracia. La temporada del Señor es todo el tiempo, es temporada del Señor, ¿o no? Sí. Él es el tiempo, Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es el autor y consumador de la fe. Así es que podemos venir a Él en todo momento y disfrutar de esa gracia. Ok, déjeme ir un poquito más. Ahora sí, en ese mismo evangelio, en el capítulo 1, pero ahora vamos a leer todo el contexto de estos 3 versículos que acabamos de leer. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo, ese es el que leíamos hace un momento, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. No lo olvide. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otra vez, ojo con esto. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Podríamos terminar ahí y dejar que el Espíritu nos revele, pero como soy medio metiche, voy a meter mi cuchara y voy a tratar de explicar un poquito más esto. Dice Juan, explicando quién es el Verbo: Jesús es el Verbo, Jesús es el que vino en carne y sangre, Jesús es el que se entregó por nuestros pecados. Los que le reciben
Por eso cuando dicen por ahí, todos somos hijos de Dios, tú puedes citarle el versículo 11 y 12 y decirle, no, mira, la Biblia dice que no todos son hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, es diferente. Todos somos creación de Dios, es diferente. Pero hijos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué significa que lo recibieron? No solamente es decir, sí, yo recibo a Cristo. No, es creer lo que significa esto. Es creer que Jesús vino en carne y sangre, que Jesús murió por nuestros pecados, que Él era inocente y que no tenía que haber muerto en la cruz, pero lo hizo por amor a nosotros, y que fue crucificado y muerto en la cruz, pero que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Nosotros creemos eso. Nosotros creemos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder ser partícipes de la salvación que Jesucristo nos entrega. Amén. Eso es recibirle. No nada más es decir, le recibo y ya. Por eso cuando tú evangelizas a alguien o le compartes tu fe a alguien, le tienes que dejar claro que es necesario que reciba a Jesús. Con todo lo que acabo de explicar, con todo lo que implica. Cuando nosotros compartimos el Evangelio a través del internet, es lo que le decimos a la gente. Tienes que reconocer que le has fallado a Dios. Tienes que reconocer que Jesús murió en tu lugar. Por causa de tus pecados, Él ocupó tu lugar. Y necesitas reconocer que lo que hiciste está mal y por lo tanto arrepentirte para que Jesús venga a tu corazón. Amén. Ok. Explica eso Juan y dice, Juan dijo y se anticipó, fue la voz que fue anticipada para que la gente creyese en Él. No en Juan, sino en Jesús. Y dice, cuando Jesús apareció, Él era pleno, porque mientras Moisés reveló la ley, Él trajo la luz. Él era la luz. Ya lo dicen los versículos anteriores. Él era la luz y la luz ilumina a todos. Y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Es decir, la muerte, que son las tinieblas, no vencieron a Jesús. La muerte no venció a Jesús. Está hablando de la resurrección de Jesús. Y dice Juan más todavía, la ley vino para todos, pero en la ley no estaba ni la gracia ni la verdad completa. Ojo con esto. No es que Juan está diciendo que la ley es mentira. Lo que está diciendo Juan es que la plenitud de la verdad no estaba en la ley. La misma escritura nos enseña que lo que está escrito en el Antiguo Testamento solo es sombra de lo que tenía que venir. Es decir, no es la verdad completa revelada. Por eso cuando nos juzgan a los cristianos que nos dicen, sí, pero tu ley dice que mates, que ojo por ojo, diente por diente. Tu ley dice que obedezcas ciegamente a Dios. Están tergiversando la Biblia. Están mal usando la palabra de Dios en contra de la misma verdad. Porque lo que está escrito en el Antiguo Testamento es solamente un camino por el cual se tenía que seguir hasta que viniera la verdad revelada en Cristo Jesús, que era la plenitud de toda la verdad. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento se complementa y se completa el trabajo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplir la ley. Porque nadie la había cumplido. Ni el mismo Moisés, que es el que recibió la ley. Y sin embargo, cuando Moisés sube a recibir la palabra, baja lleno de gracia y de la gloria de Dios, tanto que la gente se sorprendió porque vio cómo brillaba su rostro como el sol. ¿Eso de dónde lo sacó Moisés? ¿Por 40 días de ayuno y oración que estuvo en el monte recibiendo la palabra? No, lo recibió por la misma presencia de Dios sobre de él. Y cuando baja del monte y ve lo que está pasando, la gente se sorprende, se asusta de ver a Moisés, que su rostro resplandecía como el sol. Y están sorprendidos y dicen, ¿cómo? ¿De dónde? Si es Moisés. Y sin embargo, aún Moisés, con toda esa gracia sobre él y esa gloria sobre de él, hubo un momento en que se equivocó Moisés y se quedó fuera de la tierra prometida. Porque la ley no estaba completa. Ojo, no estoy blasfemando diciendo que la ley está, que le falta algo, que Dios se equivocó, que la ley es falsa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Jesús vino a completar
lo que a la ley le faltaba, que era la revelación de la verdad y la gracia. La ley por sí misma no tenía esto, que era la verdad revelada y la gracia, que hacía que la ley funcione para nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cumplir los mandamientos del Señor? Porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Por eso Jesús bajó, más bien, completó el estándar de lo que decía la ley. Les pongo un ejemplo. A Jesús lo cuestionaban porque era muy relajado con los pecadores. Decían, este anda con pecadores. Este deja que las mujeres de mala fama le toquen los pies. Se junta con los publicanos, traidores del pueblo y traidores de Dios. Y lo juzgaban por eso. Y Jesús dice, a ver. Ustedes conocen la ley. Ustedes escucharon que les fue dicho, no desearás la mujer de tu prójimo. Claro, pues somos bien buenos, nosotros no nos metemos con la mujer del prójimo. ¿Cómo crees, Jesús? Dice, bueno, pues yo les digo, cualquiera que ve una mujer y la desea en sus pensamientos, ya adulteró con ella. Ya les cambió el esquema. Porque ellos creían que cumplían la ley, pero no tenían la revelación de la ley. Y la ley no decía solamente, no te metas con la mujer de tu prójimo, no estés pecando en tu cabezota con la mujer de tu prójimo. No estés ideando cosas en tu cabeza que te perjudican, que te dañan. Y para que les quedara más claro, Jesús también les dice, a ustedes les fue dicho, no matarás. Claro, pues no andamos matando gente. Nosotros no somos asesinos, somos hijos de Abraham. Se creían mucho porque guardaban la ley. Y Jesús le dice, bueno, pues yo les digo que cualquiera que habla mal de su hermano a sus espaldas es un asesino. Porque lo está matando por su boca, por su difamación, por lo que habla y dice, se vuelve un asesino. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo que tenían era una ley sin revelación de la verdad? Sin entendimiento de la gracia. Porque para ellos, cuando tenían la ley, se les hacía muy fácil desechar a los que no eran judíos. Los humillaban, los señalaban, los acusaban, les escupían en la cara. A los romanos los odiaban. Se llevaban bien con ellos por conveniencia, pero los odiaban. No se diga de los samaritanos. Eran sus enemigos. No se podían ver ni en pintura cuando eran parientes lejanos. Pero eran parientes. Todos hijos de Abraham. Y no se llevaban bien con ellos. ¿Se dan cuenta cómo tenían la ley? Pero no había revelación de la verdad. No había gracia en ese entendimiento de la ley. Tomaban la ley como un arma para cortar cabezas, sin darse cuenta que era un arma de dos filos, que también se cortaban la cabeza a ellos cuando la cortaban. Por eso Jesús les dice, tratas de quitarle la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que traes atravesada en tus propios ojos. Entonces lo que hace Jesús, no es que, insisto, no es que la ley estuviera incompleta o que fuera falsa o que estaba mal. Lo que le hacía falta era la revelación de la verdad, la luz de la verdad y la gracia que la sostiene. Porque la ley la sostiene la gracia. La ley no fue escrita, hermano, muchos piensan que la ley empezó a existir con Jesús. Es que hasta que Jesús vino existió la gracia. No. La gracia existió siempre desde la creación. Lean Génesis. Usted lee en Génesis cómo Adán y Eva pecan desobedeciendo a Dios. ¿Y qué es lo que le tenía que pasar a ellos dos? Morirse, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y Dios mismo les dijo, si comen de este fruto ciertamente morirán. ¿Y qué creen? No murieron.
Ah, Dios les mintió, los asustó nada más con que venía el coco, pero el coco no vino. No, Dios no mintió. Dios le dijo, si comen de este árbol, ciertamente morirán. Y sí, murieron. Porque ahora ya no tenían una cercanía a Dios, ya no estaban cerca de Dios, ya no tenían una relación con Dios, ahora estaban lejos de Dios. Y sabe, la gracia todavía fue más grande. Porque Dios los cubrió con su gracia para que no siguieran equivocándose más. Y los sacó del Edén. Porque dice la Biblia ahí en Génesis, y vio Dios, dijo, no podemos dejarlos en el Edén, porque si comen del árbol de la vida, van a vivir permanentemente haciendo lo malo. Y entonces Dios dice, no, alejémonos del árbol de la vida. Saquémonos del Edén, que no coman del árbol de la vida, para que no hagan lo malo permanentemente. Porque una vez que probaron el árbol del bien y del mal, ¿usted cree que ya no iban a volverlo a comer? Pregúntenselo ustedes. Una vez que hacemos lo malo, ¿no lo volvemos a hacer? Sí. Entonces lo mismo iba a pasar con ellos. ¿Se da cuenta cómo la gracia, cuando piensa, es que los sacó del Edén, ahí los hubiera dejado? No, los libró, los protegió de algo más grave. Esa es la gracia que obra en nuestras vidas, hermano. Dios te libra de algo peor. Cuando parece que las cosas que te pasan, ay, es que a mí nada más me pasa lo malo, pastor. Todo lo malo me pasa a mí. Y eso dice, pues te estoy librando de algo peor. Imagínate, si te dejo a tu suerte, o te dejo a tu elección, no, hombre, te va peor. Y el Señor nos ha librado por su gracia. Ahora, no la habíamos entendido antes. En todo el Antiguo Testamento no se entendió la gracia de Dios sobre su pueblo, sobre la humanidad. No se entendió la gracia. Hasta que aparece Jesús. Y entonces Jesús lo que nos hace es revelarnos la gracia. A través de su plenitud. A través de la revelación de la verdad. A través de la luz que trajo a la verdad. ¿Sí está conmigo? Por eso dice Juan, Él es la luz, y la luz prevaleció sobre las tinieblas. La luz fue más grande que las tinieblas, y ahí la luz brilló. Y ahora tenemos luz, y podemos encontrar por medio de la luz la revelación de la verdad de la ley. ¿Por qué puedo decir, ya entiendo por qué el Señor dice no matarás? No es para que me deje de todos, dice es para que no haga daño a nadie. Y no solamente andar matando gente, sino andar comiendo gente con la boca también. No debo de hacerlo. No puedo andar difamando a los demás. No puedo andar hablando a las espaldas de las personas. No puedo andar haciendo eso. No puedo andar teniendo pensamientos pecaminosos con otras personas. Pensamientos de lujuria. No puedo andar mintiendo. Y nos dice el Señor Jesús, no mientan porque el que miente es hijo del diablo. ¿Se da cuenta cómo hay revelación acerca de la mentira? No solamente, no debo mentir porque es el mandamiento del Señor. No mentirás, es mandamiento de Dios. No sabemos ni por qué no mentimos. Y Jesús trae la revelación y dice, nosotros no mentimos porque el padre de mentira es el diablo. Y el que miente es hijo del diablo. Y ustedes no lo son, ¿o sí? Por eso no lo hacemos. ¿Se da cuenta cómo hacía falta revelación? ¿Se da cuenta cómo necesitábamos la luz que Jesús trajo para que pudiéramos entender lo que significaba la ley? Y entonces Jesús dice, Él claramente dice, no vine a deshacer la ley, no vine a echar para atrás la ley, no vine a que desecháramos la ley, vine a cumplir la ley. Y en Él se cumple la ley. Y ahora nos enseña, dice, y ahora en mi gracia, ustedes toman de lo que yo pude hacer. Ustedes van a tomar el cumplimiento de la ley. Hermano, nosotros no somos santurrones que nos persinamos y asustamos por el pecado.
Que me digan que no, si no vienen del pecado. Pues nosotros vivimos en el pecado por años, fuimos pecadores por años. Dice el mismo Pablo, éramos hijos de la ira. Estábamos sujetos a la maldad. Éramos esclavos del pecado. Ok, sabemos entonces lo que es el pecado, ¿cierto o no? Sí. Y conocemos los mandamientos del Señor. ¿Usted conoce los mandamientos de Dios? ¿Sí o no? No que se lo sepa de memoria, no se preocupe. No le voy a hacer examen. Pero conocemos los mandamientos del Señor. Ok, conocemos los mandamientos que Dios nos ha dado. Por cuanto conocemos sus mandamientos y sabemos lo que Él nos ha mandado, nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Por qué guardamos sus mandamientos? Porque somos santurrones, persinados, que dicen, ay, no, el pecado, Dios nos libre, y nos andamos dando golpes de pecho. No, incluso quizás, no lo sé, no levante la mano, no se evidencie usted solito, pero a lo mejor pecaron hoy en la mañana, antes de venir para acá. O a lo mejor ayer, en la tarde, en la noche, o en la semana. Y seguramente lo hicimos. Y seguramente pecamos. Y cuando pecamos no estoy diciendo un pecado grandotote que te evidencie el diablo públicamente y ponga un espectacular ahí en la avenida, en la autopista y diga, fulanito de tal pecó y este fue su pecado. No, porque eso es el diablo, exhibirnos con nuestro pecado. A lo mejor fue un pecado pequeño, que todos los pecados son iguales delante del Señor, pero estoy tratando de aclarar las cosas. Y pecamos, ok, ¿qué hacemos? ¿Somos malos cristianos? No somos. En mi carta le escribí al hermano Chris y le decía, hermano, lo único que anhelo con todo mi corazón es ser un verdadero cristiano. Cuando yo le dije, Ajax, así que estabas bien menso. Porque eso es lo que pasa en nuestro corazón. De pronto sentimos que no somos dignos del Señor, porque no cumplimos los mandamientos, porque no oramos lo suficiente, porque le fallamos al Señor, porque nos equivocamos en nuestro corazón y creemos que estamos mal. Y sí, estamos mal. Pero nosotros mismos nos descalificamos delante del Señor. En lugar de acercarnos a Él más, nos alejamos más. Yo pienso en la mujer que enjugaba los pies de Jesús con sus lágrimas y el perfume y sus cabellos. ¿Se acuerdan? Cuando ella estaba limpiando sus pies y Simón, el fariseo, la ve y la juzga y dice, si Jesús supiera quién es esta mujer, no dejaría ni que lo tocara. Y Jesús le explica, ella me besó los pies, me está lavando los pies. Y dice Jesús, termina diciéndole a Simón, a quien se le perdona mucho, Simón, ama mucho. Al que se le perdona poco, ama poco. ¿Sí está conmigo? Le voy a dar un secreto que va a ayudarle en su vida de cristiano. Si pecas delante del Señor, regresa a Él inmediatamente. Si fallaste, te equivocaste, cometiste un error, hiciste quién sabe qué cosas, te pusiste a jugar la ouija, te fuiste a que te leyeran las cartas, hiciste un pacto con el diablo, lo que sea que hayas hecho, en ese momento vuelve al Señor y di, Señor, me arrepiento, estoy arrepentido, necesito de ti. Porque entonces te darás cuenta que no depende de ti, sino de Él. ¿Sí está conmigo? Yo he escuchado cristianos y dicen, Señor, yo quiero amarte más. Pues arrepiéntete más. Deja de ser orgulloso diciendo que tienes una vida santa y reconoce tus faltas. Escuchaba el testimonio de una hermana acerca de su vida, de su familia y de sus hijos, y yo decía, se me hacía chiquito mi corazón de verdad, porque oía lo que hacían sus hijos. Yo decía, ¿cómo es posible? Si sus hijos son cristianos, si conocen del Señor. Hasta mi hijo estaba escuchando y estaba bien enojado mi hijo y decía, ¿cómo es posible, papá? Pues sí, esa es la actitud de los hijos.
Y eso que conocen de la palabra. Y yo decía, y de repente venimos a la iglesia y hace ratito cantamos la de enamórame de ti, Jesús. ¿Cómo te enamoras más del Señor? Jesús mismo dijo el secreto. Al que se le perdona mucho, ama mucho. ¿Quieres amar al Señor más de lo que lo amas ahora? Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve a Él cada vez. Vuelve a Él de rodillas, vuelve a Él y pídele, pero Señor, otra vez te volví a fallar. Soy terco como mula, Señor, no cambio. Estoy arrepentido, Señor, y vuelve. Ay, pastor, pero no se cansará el Señor. Más bien no te cansarás tú de pecar. El Señor no se cansa. Por eso tomamos de gracia sobre gracia. El Señor no se va a cansar nunca. Pero tienes que arrepentirte. Y entonces hay hermanos que me han dicho, pastor, ¿usted por qué ama tanto al Señor? Porque no sabes todo lo que me ha perdonado. Yo amo a Dios con toda mi alma. ¿Por qué, pastor? ¿Cuánto ora? Nada. A veces no oro en todo el día. ¿Y por qué ama tanto al Señor? Porque yo sé lo que me ha perdonado, sé de dónde me sacó el Señor. Yo no me hago el santurrón. Ay, no, yo vine de Marte. A mí el Señor me trajo de Marte para ser pastor aquí en la iglesia. No, yo nací en este mundo y crecí en este mundo y viví este mundo y hice en este mundo un montón de atrocidades. Yo creo que Dios no me ha dejado testificar todo lo que yo he hecho para que ustedes no se asusten en qué iglesia se vinieron a meter y qué pastor tienen, pero el Señor sabe y yo no puedo ocultar delante de Dios lo que yo hice y cómo yo viví, las personas a las que perjudiqué, el daño que le hice a mis padres, la decepción que sufrieron mis hermanas, la vergüenza con la que vivieron mis hermanas durante años cuando se enteraron lo que yo hacía, porque era una ciudad pequeña. Y le venían y le contaban y decían, oye, Axe hacía esto y Axe hacía lo otro. Y mis hermanas, ¿qué? No, ni lo conozco. Porque lo que yo hice fue vergonzoso. Y sé de dónde vengo. Ahora, no estoy diciéndoles todo lo que hice para presumirles, sino como el mismo apóstol Pablo, que decía, de todos los pecadores yo soy el peor pecador. No porque Pablo presumía que tenía doctorado en pecado, sino porque él sabía que de todo su pecado Dios le había perdonado. Entonces cuando yo les digo que he pecado, no es para presumirles que soy experto en pecados, sino es para contarles que de todo eso Dios me ha perdonado. Y hoy amo al Señor porque sé cuánto Él me ha perdonado. Y entonces cuando tú amas a Dios, cuando tú amas y empiezas a experimentar su gracia y te das cuenta que no hay mérito que tú puedas hacer para que Él te perdone, de verdad no lo hay. No hay que te vayas de rodillas a tal lugar para que Dios te perdone, o que te azotes la espalda para que Dios te, o que ayunes 20 días, 40 días para que Dios te perdone. No hay, de verdad no hay. Y se lo digo por experiencia, porque he intentado muchas cosas. Y no hay mérito que puedas hacer por el cual Dios te pueda perdonar. Porque el mérito lo hizo Jesús. ¿Sí está conmigo? Entonces imagínate, tú quieres hacer un sacrificio para que Dios te perdone. Señor, pastor, dígame qué debo hacer para que ya Dios me perdone mi pecado. ¿Qué hago? ¿Dónde me voy? ¿Cuántos de ofrenda para traer para que ya Dios me perdone? Y tú estás esperando que yo te diga, esto es lo que tienes que hacer. Hermano, lo he intentado todo. He intentado el ayuno, he intentado la oración, he intentado la palabra, he intentado encuentros, retiros, servicio en la iglesia. Me he matado por servir en la iglesia. He dejado a mi esposa, a mis hijos, he dejado cosas de mi trabajo para poder servirle al Señor, esperando que mi labor en la iglesia me dé méritos para recibir el perdón del Señor.
Y nada de lo que he hecho es tan importante o tan valioso como el sacrificio que hizo Jesús. Eso se llama gracia. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando tú esperas un milagro de parte de Dios, cuando tú esperas que Dios te perdone por algo que hiciste mal, cuando quieres que Dios sane tu interior, tu vida, lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Conozco personas, me platicaba una hermana, dice, ¿por qué mi hijo no podrá dormir, pastor, en las noches? Y después de que me contó lo que hacía su hijo, dije, pues por eso, hermana. Por eso no puede dormir en las noches. Le atormentan sus mismos actos. ¿Sí está conmigo? Yo llego a la cama y mire, así como caigo, así me duermo. A menos que haya cenado asquerosamente, ridículamente harto. No puedo dormir, pero por la indigestión que me cargo. Pero si se trata de dormir, estos 3 días que estuvimos con mi suegro, que tuvimos oportunidad de ir a verlo, tenía mucho tiempo que no lo veíamos y tuvimos oportunidad de ir a verlo. Ya mi suegro es un hombre mayor, tiene 88 años y aún así se vale por sí mismo. Y fuimos a verlo y entonces comíamos y nos dormíamos, comíamos y dormíamos. Entonces le digo a mi hijo, ayer, no me acuerdo, le digo, híjole, ya, puro comer y dormir te la pasas. Y me dice, ¿tú también? Le digo, sí, cierto, tienes razón. Creo que esta es la primera vacaciones que tenemos en las que solo comemos y dormimos. Porque solo eso hicimos, comer y dormir. Y ya tenía rato que no teníamos vacaciones. Pero tranquilamente pudimos estar ahí con mi suegro y comíamos y dormíamos y nada me preocupaba. Yo decía, así debería ser la vida tranquilo, no comer y dormir. Del cristiano, la vida del cristiano debería ser así, tranquila, sin preocupaciones, sin inquietudes, sin afanes, sin nada que te esté angustiando el corazón, ni por las cosas por las que vayas llorando por los rincones, y dices, ay Señor, es que mi vida, es que mis hijos, ay, parecemos la Llorona, ay, mis hijos. Deberíamos tener una vida en paz, y para eso necesitamos gracia. ¿Qué necesitamos? Gracia. Lea conmigo, Mateo. ¿Quiénes reciben de la gracia del Señor? De todo el planeta, ¿quiénes reciben de la gracia del Señor? ¿Los buenos o los malos? Todos. ¿Y la gracia sobre gracia? Solo sus hijos. Que quede claro esto. Por eso ustedes y yo tomamos del Señor gracia sobre gracia. La gracia que ya hemos recibido de estar vivos. Estar vivos es una gracia, hermano. Es un regalo. Ya recibimos la gracia, ahora tomamos de la gracia otra vez. Y esa es la manera en que ustedes y yo vivimos. Porque si solamente vivimos como todo el mundo vive, no pasa nada. No hay diferencia. Mateo capítulo 5. Dice el versículo 43 al 48. ¿Oíste que fue dicho? Es Jesús quien está hablando. Mateo 5, versículo 43 al 48. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los buenos cristianos que se congregan todas las reuniones en la iglesia y hacen todo lo bueno y oran y ayunan y diezman y ofrendan y todo. ¿Sobre quiénes sale el sol? Sobre todos, sobre malos y buenos. ¿Y qué hace llover
sobre todos los que trabajan bien, honestamente, genuinamente, todos los días y hacen... ¿Sobre quién? Justos e injustos. ¿Sobre quién sale el sol? Sobre buenos y malos. ¿Sobre quién cae la lluvia? Sobre justos e injustos. Eso se llama gracia. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿qué mérito hacemos para que llueva? ¿Qué mérito hacemos para que no llueva? En los campos, en la siembra están orando, Señor, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Y en Chalco están orando, no, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Y sin embargo llueve. Porque la tierra necesita de la lluvia. Y sale el sol. Porque la tierra necesita del sol. Y dice el Señor, esto viene para todos parejo. ¿O no? El campesino que siembra maíz espera que caiga la lluvia. Y el que siembra marihuana también. Y el campesino que siembra frijol está esperando que caiga una buena lluvia para que su frijol se dé muy bien. Y el que siembra amapola, del cual se obtiene el opio y del cual se obtienen drogas, también. ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Qué méritos hicieron unos y qué mérito hicieron otros? Igual sale el sol, igual cae la lluvia. Eso se llama gracia. Y la gracia es para todos los que estamos vivos en este planeta. Pero la gracia sobre gracia no es para todos, sino los que hemos recibido revelación, los que hemos recibido la verdad del Señor y los que hemos recibido esa gracia de la salvación que Dios nos ha dado. Lea conmigo. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, al capítulo 17. Dice Jesús, fíjense la oración de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 17. Déjenme leerle unos versículos antes. Versículo 22. 17, 22. No, perdón, 20. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 en adelante. Dice, mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer por medio de la palabra de ellos. Leí mal. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Se da cuenta que aquí Jesús está haciendo una diferencia entre los que no creen y los que sí creemos? La misma diferencia que hizo Juan en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas los suyos vino, pero no le recibieron. Mas a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, si hay una diferencia, hermano, ok, ya dejamos claro que la gracia es para todos. Todos tienen acceso a la gracia de Dios. No todos la creen, no todos la reciben, pero todos tienen acceso. Sol, lluvia, parejo para todos. No hace distinción el Señor. Nos permite tener vida. Todos tenemos vida y eso es gracia. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero entonces aquí el Señor sí hace una diferencia y dice, si hay una diferencia entre los que ya creen, que son mis discípulos, los que van a creer por la palabra de estos discípulos, y estos que van a creer van a tener que ser uno solo, van a tener que dar testimonio, van a que ser un cuerpo en Cristo para todos los que no creen. Porque en el mundo va a haber muchos que no creen. Entonces, estos tienen que ser uno.
Y entonces ahí el Señor sí hace una diferencia entre los que sí creemos en el Señor y los que no creen en el Señor. Sí hay una diferencia. Y nosotros estamos dentro de los que sí creen. Amén. Somos parte de esos bendecidos. Ok, y ahí viene algo importante. Mire, lea conmigo. Esto es para nosotros. Para ustedes, para mí. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Y entonces ahí volvemos al versículo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, donde dice que nosotros tomamos gracia sobre gracia. ¿En quién tomamos gracia sobre gracia? En Jesús. En Jesús. Volvamos al Evangelio de Juan, pero al capítulo 1, versículo 17 y 18. Ya estoy por terminar. Dice la palabra del Señor: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? La ley fue dada, ¿por quién? Por Moisés. ¿Y nosotros qué recibimos? Gracia y verdad. Hermano, si hay una diferencia entre nosotros y los que no creen, si hay una diferencia. Porque de repente nos queremos ver muy espirituales y decimos, no, todos somos iguales, pastor. No, si hay una diferencia para el Señor. ¿Por qué habría una diferencia? ¿Por qué tendríamos esa diferencia? Porque la diferencia nos permite a nosotros disfrutar de la plenitud del Señor. ¿Para qué? Ya lo leímos en el capítulo 17 de Juan, en la oración del Maestro. ¿Para qué tenemos que tener esa gracia? Para mostrarle al mundo lo que nosotros hemos recibido. ¿Sí está conmigo? Y el Señor no está hablando de dinero, El Señor no está hablando de prosperidad. Yo quiero ser rico para que el mundo vea que cuánto Dios me ha bendecido. No, hermano, no necesitas ser rico. Lo que necesitas es gracia. Lo que necesitas es revelación. Lo que necesitas es la verdad del Señor y hablar con la verdad. Y que la gente te diga, oye, ¿tú por qué eres tan feliz? Pues porque el Señor está conmigo. Oye, ya tú deberías de estar muerto. Los médicos dijeron que te ibas a morir en un mes. Pues ¿qué crees? Que no. Que al Señor le plació que yo me quedara más años. ¿Sí está conmigo? Oye, pero a ti ya te fue muy mal en los negocios. ¿Cómo es posible que tengas dónde vivir? Pues Dios es bueno. No andas en la calle mendigando. Tienes un lugar donde vivir. No vives en un palacio, no vives en un hotel 5 estrellas, pero tienes un lugar donde vivir. Amén. Haz de ese lugar tu palacio. Un lugar donde estés a gusto, donde las cosas estén en orden. ¿Sí está conmigo? No, ahora que tenga mi casa bien bonita, bien grandota, con hartos cuartos y con harto espacio, la voy a tener bien ordenada. No, empieza ahorita que nada más tienes un cuarto. Créeme, ahora que tenemos un montón de cuartos, nosotros de pronto nos cuesta un trabajo limpiar. ¿Sí está conmigo? Pero entonces tenemos, sí hay diferencia. Ahora, esta diferencia no es para que nos sintamos superiores a ellos, no, de ninguna manera. Esta diferencia, que es la gracia que hemos recibido, ya teníamos una gracia, pero sobre esa gracia recibimos una gracia mayor. Esa gracia que hemos recibido no es para que seamos superiores a ellos, sino para que les digamos, hey, vengan a esta gracia. ¿Y cuánto te cuesta ahí en esa iglesia? ¿Cuánto cobran? No cobran. Una vez, no me acuerdo en qué año, tuvimos una fiesta de 15 años, 2 bodas, 2 funerales. O sea, estábamos concurridos de actividades.
estaban pasando muchas cosas aquí en la iglesia. Y ahí vamos, ahí iba yo a la boda, iba a los 15 años, y alguien me dijo, ¿este año sí te fue bien? Y dije, ¿por qué? Pues un montón de eventos. ¿A cómo cobras la boda? Digo, no cobramos la boda. ¿Y los 15 años a cómo los cobras? No, tampoco cobramos los 15 años. Pero para los funerales sí, no, pues hay que ir. No, tampoco cobramos. Nosotros no cobramos nada. Y me dice esta persona, pues eres menso. Deberías de cobrar. Deberías de cobrar. Todas las religiones cobran. Solamente tú no cobras. Hasta hay cristianos que cobran. Yo, pues no sé, pero el Señor me dijo, da de gracia lo que recibiste de gracia. A lo mejor por eso estamos pobres, ¿verdad? No le hemos puesto signo de negocio aquí. Pero hay, ¿verdad? Hay iglesias que hasta la consejería la cobran. Hasta las confesiones. Ya supe que hay un sacerdote que cobra las confesiones. Se va a confesar, déjele a la alcancía. Si no, no hay confesión. Dijo, órale, eso estaría bueno. Pero recibimos de gracia. Y de gracia damos. Entonces no estamos esperando que la gente nos dé. Hermano, ustedes y yo no esperamos que la gente nos dé algo. Usted tiene más que dar. Esta vez que estuvimos con mi suegro, mi esposa normalmente le deja algo a mi suegro. Esta vez le dijo a mi suegro, no me dejes nada. Oye papá, pero no me dejes, tengo. Le dice mi suegro, tengo dinero. No me dejes. Y ellos pagaron la comida. Mi suegro pagó la comida de todos nosotros. Y dijimos, bueno, pues gloria a Dios. ¿Pero qué cree? Que sí tenemos para darle. Y entonces antes de pedirnos, le dijimos a mi suegro, vamos a orar. Ah, sí, cómo no. Y bien puesto. Y oramos por él. Y oramos por mi cuñado y su esposa. Y luego oramos por una hermana que pasamos a ver. Y luego oramos por mi otro cuñado y su esposa. Y todo el camino anduvimos orando. Hasta mi hijo, cuando vio unos cuates que iban manejando medio feo, dice mi hijo, ay, que Dios los guarde y los proteja en todo su camino y que no les pase nada. Y que vayan con bien y que lleguen con bien y que también provoquen un accidente. Y pues hasta ese que no tenía que ver con nosotros, también fue bendecido. Si está conmigo, a donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés, no esperes que te den. No seas un mendigo que mendiga que los demás le den. No pongas caras de, ay, ¿qué me van a dar? No te quejes de la situación en la que vives, hermano, hermana. Tú tienes más para darle a ellos que ellos para darte a ti. ¿Sí está conmigo? Porque tú tienes gracia sobre gracia. Y entonces a donde quiera que tú vayas, en lugar de poner cara de una caridad por el amor de Dios, en lugar de poner cara de limosna, ponga cara de bendición. Y voy a orar por ti. Y te quiero bendecir. Y que te vaya bien, Dios te bendiga, que te lleve con bien el Señor. Y no sabes cómo le cambias la vida a la persona. Hay amigos que me escriben, amigos que no son cristianos. Bueno, ellos dicen que no son, yo estoy orando para que sean. Pero me escriben y dicen, Axa, ¿puedes orar por mí? Voy a hacer un viaje. Está peligroso el camino. Digo, claro que sí. Hace poco le escribí, tiene unos meses, le mandé un mensaje a un amigo mío. Él es policía, él es de la Guardia Nacional. Es mi amigo de la infancia. Y nos perdimos el contacto por muchos años. Y un día yo estaba orando en la casa. Estaba orando por ustedes, estaba orando por mi familia. Y él me venía a mi cabeza, me venía su nombre y su imagen de él a mi cabeza. Y yo estaba orando y decía, bueno, Señor, ¿qué quieres que ore por él? Y empecé a orar por él. Y cuando empecé a orar por él, el Señor puso en mi corazón, grábalo y mándaselo. Y entonces me puse a orar en el celular, grabé la oración, lo bendije su vida, que todo le fuera bien, que saliera bien, y se lo mandé. Y me contesta y dice, no sabes, Axa, qué bendición fue tu oración. La necesitaba. Mano, hágalo. Usted tiene una gracia que ellos no tienen. Y Jesús dijo, oro, Padre, para que ellos tengan esa gracia, ese amor con el que tú me has amado. Imagínense nada más, el amor con que tú me has amado esté en ellos,
para que los de allá afuera conozcan que tú me has amado y que tú los amas a ellos que todavía no me conocen. ¿Se da cuenta la gracia que está sobre usted? El amor que Dios ha puesto sobre usted. Esa es la gracia que vivimos. Dice el 17 y el 18, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo he escuchado oraciones, yo mismo he orado, y digo, Señor, quiero conocerte. Y he orado eso. Y entonces encuentro estas palabras de Jesús. Estas palabras de Juan acerca de Jesús, donde dice que para conocer al Padre, conozcamos a Jesús. ¿No le dijo eso Jesús a Felipe? Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y con eso nos conformamos. Y Jesús le contesta a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y ¿no conoces al Padre? Casi Jesús le dice, tanto tiempo con ustedes y ¿no me conoces, Felipe? Porque así como yo soy, le dice Jesús, así es el Padre. Entonces, si algo necesitamos, hermano, es conocer a Jesús. No volverte una persona religiosa, no volverte una persona fanática, no volverte una persona que se da golpes de pecho de religiosidad y se azota por las calles diciendo, ay, el mundo se va a acabar. No, necesitas conocer a Jesús. Yo sé que el mundo se va a acabar, pero ¿sabe qué estoy orando ahora? Ahora yo estoy diciendo, Señor, no vengas tan pronto. Yo sé que el Señor viene y digo a Maranata, Cristo viene, Señor, ven pronto, ven. Yo digo, ven. Y el Espíritu dice, ven, y la iglesia dice, ven. Pero de pronto yo le digo al Señor, Señor, no tan pronto, Señor. No tan pronto, porque hay familiares que todavía no son salvos. Porque hay amigos que quiero mucho que todavía no son salvos. Y quiero que sean salvos, Señor. Tú los amas a ellos. Y a lo mejor ellos están esperando ver algo así como magia en mi vida, o algo mágico en mi vida, para que digan, Jesús, tiene razón, ese Jesús sí existe. A lo mejor están esperando eso, pues Señor, pues dales chance de verlo. Ver mi vida transformada, ver mi vida bendecida, ver mi vida cambiada completamente, y que lo que yo vivo y lo que yo experimento sea de tal impacto a sus vidas que ellos vengan corriendo a ti y puedan creer. Y he llegado a mucha gente a través de internet, muchos amigos que me ven en internet, escuchan los mensajes y dicen, wow, esto estuvo muy bueno, y ellos lo saben. Y ellos son, de repente a ellos son a los que les digo, si no tienes dónde congregarte, congrégate con nosotros. Porque no tienen dónde congregarse. Ahora no los obligo. Tampoco estoy sobre de ellos. Oye, ya deberías de congregarte. Porque entonces no se trata de la gracia del Señor sobre de ellos, se trata de mi imposición sobre de ellos. ¿Sí está conmigo? Hay hermanos que nos piden ayuda y que no los obligamos a venir aquí a la iglesia. Y sin embargo los ayudamos. Porque lo que esperamos que ellos vean es la gracia del Señor sobre nosotros, que quiere alcanzar sus vidas para que ellos también sean salvos. ¿Sí está conmigo? Amén. Entonces, perseveremos en esa gracia mayor. ¿Cuál es esa gracia mayor? El amor de Dios sobre ti. Dios te ama. Te ama de manera incondicional. Te ama de manera inagotable. Su amor no se agota por ti. Y no se va a agotar. Es que no se habrá cansado ya Dios, pastor, de mí, de mis problemas. No. Yo a lo mejor sí me canso y digo, ay, ya hermano, ya chole, ya con sus problemas, ya. A lo mejor yo sí. Porque yo no soy Dios. Pero Dios nunca se va a cansar. Dios nunca se va a agotar. Dios nunca va a dejar de querer escucharte en tu oración. De que lo busques. De que te acerques a Él. Amén.
Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 4 al 7 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿qué? Proviene de Dios. Estoy en 2 de Corintios capítulo 3, ahora el versículo 5. Vuelvo a leer el versículo 5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde proviene nuestra competencia? De Dios. ¿De qué habla de la competencia? De la capacidad de hacer algo. Somos competentes. Tú eres competente para cocinar, eres competente para barrer, eres competente para ir a trabajar, para vender, para hacer negocios. ¿Sí está conmigo? Esa es tu competencia. ¿Cuál es tu competencia? La que tú hagas. ¿De dónde proviene tu competencia? De Dios. Entonces, por favor, escríbalo con letras grandes, mayúsculas ahí en su libreta o en su Biblia. No puedo volver a decir que no puedo. ¿Por qué no puedes decir que no puedes? Lo acabamos de leer. ¿De dónde viene tu competencia? De Dios. La capacidad viene de Dios. Y cuando dices que no puedes, ¿qué estás diciendo? Que Dios no puede. ¿Y acaso Dios no puede? No hay imposible para Dios. ¿No dice eso la Biblia? No hay imposible para Dios. Pero también dijo Jesús, y al que cree, nada le es imposible. O más bien dijo, todo le es posible. Entonces, ¿podemos? Sí. ¿Por qué podemos? Porque Dios nos hace competentes. Entonces tú puedes. Puedes cambiar tu situación. ¿Por qué puedes? Ay, pastor, pero es que no se puede. Ya lo intenté y no puedo. Sí se puede. Porque Dios todo lo puede. Y yo soy competente porque Dios me hace competente. Aquí el asunto es que no te rindas. No te rindas. Hoy no se pudo. Hoy fue difícil. Hoy se cerraron las puertas. Pero ¿y mañana? ¿Mañana va a ser lo mismo? No. Ni el sol es el mismo todos los días. Ni el sol que sale todos los días. ¿Cuántos años tiene el planeta de existir y el sol de existir? Y nunca ha sido igual. Nunca ha sido igual. Así es que existe la posibilidad de que tú puedas encontrar la oportunidad que estás buscando. De mejorar tu situación. De cambiar tus circunstancias. De que tu cuerpo sane. De que se restaure tu familia. De que cambie tu economía. De que seas promovido para algo mejor. ¿Es posible? Sí. ¿Por qué es posible? Porque para Dios todo es posible. ¿Y por qué es posible para mí? Bueno, ese es Dios. ¿Pero por qué conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Porque somos competentes. Porque Él nos hace competentes. Él nos hace capaces. ¿Por mérito nuestro? Claramente dice Pablo que no, Claramente dice Pablo, no es por tu mérito, Ni te creas que eres Superman y que tú puedes y que porque lo muy que... No. Tan es así que dijo el Señor Jesús, que Dios escogió, dice Pablo, que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte, a los sabios, a los débiles para avergonzar a los fuertes, a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Es decir, no se trata de tu capacidad solamente. Ahora, no estoy diciendo que te cruces de brazos y no hagas nada, al cabo Dios me va a hacer competente. No, tienes que salir, hacer tu parte, hacer lo que te corresponde y Dios te va a dar la capacidad. Por eso el salmista dice, Dios adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él me adiestra. ¿Cómo? ¿Acaso bajó Dios para entrenarlo? Él tenía que tirar el arco y él tenía que tensar la cuerda y poner la flecha en su lugar y por lo menos apuntar en la dirección a donde quería pegar. Ya lo demás lo hacía el Señor. Si está conmigo. Entonces puede cambiar tu situación. Puede mejorar tu situación. Ahora, ¿qué camino escojas para que eso pase? Ya depende de tus decisiones.
A mí en mi caso personal, creo que escogí el camino más lento, el más largo. Y me acordé ayer porque le decía a mi cuñado, me decía, oye, ¿por qué no te viniste por este camino? Le digo, no, es que me gusta la vista panorámica del otro camino. Digo, yo creo que me gusta la vista panorámica, Señor, porque el camino en el que voy sé que es seguro, sé que voy a llegar a mi destino, sé que voy a llegar a mi propósito y sé que voy a tener todo lo que tú has prometido, pero creo que escogí el camino más largo. Porque a lo mejor tengo personas con quien encontrarme en este camino. Porque tengo cosas que hacer en este camino. ¿Sí está conmigo? Entonces no vuelva a decir, no puedo. Porque sí podemos. Solo les recuerdo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigo leyendo. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Es decir, la gloria con la que Moisés recibió las palabras fue una gloria extraordinaria, que su rostro resplandecía. El pueblo se sorprendió, no podía mirar a Moisés. Pero dice Pablo, pero esa gloria iba a perecer. La que iba a permanecer era la de Jesús, la de su gracia. Amén. Y es la gracia que nos cubre a nosotros, a ti y a mí. Esa gracia es la que nos sostiene. Esa gracia es la que nos levanta. Esa gracia es la que nos permite tomar gracia sobre gracia, de la plenitud de Dios. Y entonces tu vida es plena. Tu vida es plena, porque la gracia de Dios está sobre ti. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, muchas gracias. Gracias, papá. Gracias en verdad, Padre eterno, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has amado primero. Gracias, Padre, porque tú has puesto muestra de tu amor y tu generosidad. Hoy, Señor, reconocemos que estamos en tu gracia, que es solo por tu gracia que nosotros somos y existimos, que tu gracia es la que nos sostiene, que nos da la capacidad de seguir y de avanzar. No somos capaces por nuestros propios méritos. Tú nos haces capaces. Tú nos das la libertad, tú nos das la gracia, el favor, la unción, la revelación de la verdad, la luz que resplandece en nuestras vidas y nos haces perseverar en el nombre de Jesús. Señor, permite que podamos experimentar tu gracia todos los días, a cada momento, en cada paso, en cada decisión. Danos la fuerza, Señor, que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir en tu gracia. Queremos experimentar tu gracia cada día. Tomar decisiones bajo tu gracia. Conducirnos en tu gracia. Y de ninguna manera el pecado nos aleje de ti. De ninguna manera el pecado cause dolor y sufrimiento, y mucho menos un distanciamiento contigo. Hoy, Señor, te pedimos que nos limpies, que nos acerques a ti por medio de tu gracia. Queremos conocerte más para poder entender la revelación que en tu palabra está escrita, para poder entender la revelación, Señor, que ilumina nuestro camino, para poder hacer y vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, sosténnos con tu mano y ayúdanos con tu poder. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga. Puedo ocupar su lugar. Les pedimos a nuestros hermanos en internet que el Señor ponga gracia sobre gracia en sus vidas. En el nombre de Jesús.